En la mano del que está sentado en el trono hay un rollo que él tiene en su mano, el cual tiene 7 sellos. Y no hay nadie digno en la tierra de abrir ese rollo, que es un libro donde está realmente los juicios de Dios que va a caer sobre la tierra, porque la tierra le pertenece a Dios y el hombre vive como si la tierra que Dios le ha dejado para que él la cuide y como buen mayordomo la administre, el hombre la ha matado al hijo, como leímos la semana pasada, ha matado al hijo que venía a pedir lo que le correspondía, y creyendo que mataba al hijo, ahora creía y se hace dueño de la tierra, y vemos como la tierra está siendo cada vez más devastada por el pecado y las malas decisiones de los hombres. Vemos cada vez más guerras, vemos cada vez más malos gobernadores, vemos cada vez más cosas que el pecado cada vez va más liberal y todo vale, de tal manera que el hombre se cree dueño de la tierra, dueño de su propia vida y dueño de tomar sus propias decisiones, y no tiene en cuenta al Creador, al sustentador, aquel que es el dueño de todo y a quien todo hombre le dará cuentas alguna vez. Cuando ese rollo que estaba en la mano del que está sentado en el trono con los 7 sellos es visto por Juan, Juan llora y llora amargamente. No hay nadie que va a poder hacer justicia, no hay nadie que va a poder revelar lo que hay en el rollo para que las misericordias de Dios alcancen, realmente llegan a su culminación. Y él llora. Uno de los 24 ancianos que están alrededor del trono se acerca a Juan y le dice: Juan, no llores, que sí que hay uno que puede abrir, que es digno y puede abrir los 7 sellos. Y dice: el león de la tribu de Judá. Ese es el único que puede abrirlo, que puede tomarlo y abrirlo. Y vimos realmente que cuando él se alegra porque el león de la tribu de Judá, claro que va a poder hacerlo, mira hacia el trono y ve a un cordero como inmolado. Un cordero que ha sido degollado y que su sangre ha sido derramada. Y no es otro que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo, representado en esos 2 animales, el rey de la selva y aquel más humilde de alguna manera, pero que es el que va a ofrecer su sangre para tener el poder de vencer. Coge el rollo en su mano, el cordero, y abre el primer sello. En el primer sello vimos, y no tenemos tiempo, solamente repasarlo rápidamente, vimos que sale un caballo blanco, y el que lo monta es el anticristo, aquel que viene a engañar a las naciones y a confundir a todas las naciones y a que todo el mundo realmente pierda su fe y crean que él es el que va a traer paz a la tierra. Pero cuando digan paz, no se darán cuenta que destrucción repentina vendrán sobre ellos. El segundo sello es otro caballo. Este caballo, el segundo, es bermejo, es el caballo rojo. Y ese caballo viene y dice la palabra de Dios que quitará la paz de la tierra. Si no hay paz, ¿sabes lo que hay? Lo que estamos viendo realmente hoy en día. Guerra, guerra tras guerra. No hay guerra solamente Ucrania contra Rusia y se anexionará o se juntará Gog y Magog, los cuales representan a China y a Rusia. Se van a juntar para ver realmente todo esto. Pero no es solamente eso, hay guerra en Israel. Israel constantemente, todas las naciones le han odiado, le han despreciado, porque el nombre Israel significa pueblo de Dios. Esto no puede ser que reconozcamos a Dios llamando a Israel como nación que permanezca. Pero ¿sabes una cosa? Aún el propio Israel no va a creer en Dios. Y en su obstinación Dios lo va a castigar y le va a llamar la atención una y otra vez. Y vemos que las naciones se reunirán y la guerra vendrá. Y vemos hoy guerra en todas partes, en muchísimas partes, mejor dicho, pero por supuesto ahí en Israel. Y no es Israel contra Gaza, es Israel
contra Líbano, Israel contra Siria, Israel contra Irán, Israel contra Cisjordania, Israel, al final, que hasta que no doble su rodilla y reconozca a Dios como su Salvador, a Jesucristo como su Mesías, seguirá siendo disciplinado por Dios. Pero no es nunca motivo para que nadie haga la guerra, pero este caballo rojo quitará la paz para que haya más guerra todavía. Después tenemos el tercer sello. El tercer sello viene el caballo negro y vemos realmente que traerá, y es una consecuencia lógica, hambre. Todo subirá de precio, la inflación, subirán todos los alimentos y el mundo sufrirá hambre. Y estamos viendo algunas de esas señales, pero todavía no es, todavía falta. Vemos el cuarto caballo. El cuarto caballo es el caballo amarillo o verdoso, que representa la muerte, así se llama el que lo monta, la muerte, y dice que una cuarta parte de la población morirá, 8.000, ¿sabes sacar la cuenta? Unos 2.000 millones de personas morirán cuando ese caballo venga, el que lo monta venga. Se le llama comúnmente a esos los cuatro jinetes del Apocalipsis. Luego tenemos el quinto sello que fue abierto, y ya lo hemos hablado, y es el sello donde se nos llama o se nos enseña de los mártires que morirán por el nombre de Jesucristo. Aquellos que por proclamar la palabra de Dios, confesar que son hijos de Dios y son cristianos, sufrirán en sus propias carnes. Y se nos dice que ahí en el altar están todos los decapitados y todos los que han muerto por el nombre de Cristo. El sexto sello lo vimos hace poco y es el sello de un gran cataclismo sobre la tierra, y los que moran en la tierra huyen. Y nos dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 7, en los últimos versículos, huyen y no quieren ver el rostro del Cordero, porque el día de su ira ha llegado. Y nos dice la última frase del capítulo 7 del Apocalipsis: ¿y quién podrá sostenerse en pie? El mundo reconocerá estos cataclismos que han venido, es obra de Dios. No es un terremoto cualquiera, es un terremoto en toda la tierra. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y la contestación la tenemos en el capítulo número 7. El capítulo número 7 dice que serán 144.000 sellados los que podrán estar de pie ante el trono, y no son los que dicen los testigos de Jehová, por supuesto. Son 144.000 que han sido sellados en sus frentes y son siervos de nuestro Dios, que han reconocido al Señor Jesucristo, pero para mayor énfasis y dejarlo bien claro, dice: yo oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, 12.000 de cada tribu. Estos van a ser de alguna manera el cumplimiento del mandato de Dios en el Antiguo Testamento, que quiero un pueblo que me sirva y que predique y que evangelice al mundo, y que todo el mundo a través de los judíos vengan a Cristo. Porque el Señor mismo dijo a Moisés: quiero que tú hagas una nación de sacerdotes, una nación de aquellos que son mediadores hacia el único Dios verdadero y la salvación en su Hijo Jesucristo. Y estos 144.000 judíos evangelizarán durante este tiempo de tribulación. Recordamos que todos estos sellos se están abriendo durante esos 7 años de tribulación que habrá venido sobre la tierra. Enfatizamos y recordamos que aquellos que han conocido a Cristo como su Señor y Salvador habrán sido arrebatados al cielo, y todo esto estará aconteciendo en la tierra en aquel momento. Pero nos queda, hay un grupo más que podrá sostenerse de pie. Nos dice la palabra de Dios que se sostendrán una multitud vestida de ropas blancas. Esto está en el capítulo 7 de Apocalipsis. Esa multitud
que están vestidas con ropas blancas, que están delante del trono y del Cordero de Dios, y aquellos que confiesan y dicen con sus bocas, dicen, la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y lo que dicen es, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Has declarado con tu boca que la salvación que Dios te quiere regalar es la salvación del Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Ahora llegamos al capítulo 8 y recordamos, nos queda el último sello. El último sello, el séptimo sello. Ya estamos a la expectativa de que va a comenzar el fin. El último sello se va a abrir. Cuando ese último sello se abra, ¿qué será lo que acontecerá? Pues nos dice la palabra de Dios en el capítulo número 8, versículo número 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¡Oh! Silencio en el cielo como por media hora. Podría pedir ahora que tuviéramos un minuto de silencio para que cada uno de nosotros oráramos. Y oráramos en silencio en nuestro corazón, porque Dios traiga paz ante tanta guerra. Dios traiga sanidad ante tanta enfermedad. Dios traiga realmente reconciliación en la familia ante tantas divisiones que vemos en la familia. Dios traiga realmente avivamiento. Y deberíamos de estar un minuto. Pero esto es multiplicado por 30. Recordad, hermanos, que cuando el Cordero abre el último de los sellos, todas las huestes celestiales que hasta ese momento le estaban adorando, como dice en Apocalipsis 4, y no cesaban noche y día de adorarle, de repente guardan silencio. Nadie canta, nadie alaba a Dios. Están todos atentos al que está en el trono. Están todos mirando al Cordero. Va a abrir el último sello. Cuando se abra, revelará todo lo que es el plan salvífico de Dios. Se revelará, todo quedará claro. ¿Quién será salvo? ¿Quién no será salvo? ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo se vivirá en el cielo? ¿Qué pasará en la tierra? ¿Cómo cambiará la tierra? Todo están a la expectativa, en silencio, de tal manera que hasta los ángeles, muti, silencio, quedan a la expectativa. Están llegando a la conclusión. Este silencio repentino de los coros celestiales nos hace sentir el momento. Todo el cielo está expectante por lo que va a ocurrir a continuación. Pero el contenido del séptimo sello, contrariamente a lo esperado, todavía revelará nuevos juicios. El séptimo sello abrirá otra tanda de 7 juicios más que vendrán sobre la tierra, cual nunca se ha visto, ocurrirá en aquel entonces. Mira que hemos visto terremotos, hemos oído de inundaciones, hemos oído de cataclismos, hemos oído de lluvias, de granizos, hemos oído de muertes, pero no será nada comparable con lo de aquel momento. El séptimo sello, junto con romper el silencio, traerá 7 juicios más, 7 trompetas que sonarán en ese momento. 7 morenos. ¿Pero por qué se guarda silencio? Aunque ese lapsus de media hora sirve realmente, una vez más, para que los hombres reflexionen. Sabéis que el mundo no quiere callar,
no quiere escuchar, no quiere atender a la palabra de Dios. Pero Dios, este silencio, lo da para que el hombre reflexione y llegue al arrepentimiento antes de que Dios continúe con su juicio. En el versículo número 2 de Apocalipsis 8 dice: y vi a los 7 ángeles que están en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. 7 trompetas se les dieron. Esa es la apertura del 7º sello. Muestra a 7 ángeles con 7 trompetas, de modo que da lugar así a una nueva serie de 7 juicios que se irán ejecutando en el momento en que cada uno de los ángeles haga sonar esa trompeta. En relación con esto, debemos de anotar que a estos 7 ángeles, en primer lugar, se les dieron. Ellos no tienen la autoridad. La autoridad que ellos van a tener cuando toquen esa trompeta sobre la tierra les ha sido delegada o dada por el soberano de los soberanos, el Dios Todopoderoso. Él tiene toda la autoridad, de Él proviene, y todo lo que sucede en la tierra ha sido preparado y fijado en el cielo por el trono de Dios. Sí, contrariamente a lo que en muchas religiones y en algunos lugares se predica, cada uno de los cataclismos que ocurren en la tierra están bajo el control y autoridad del Dios Todosoberano. Es verdad que el hombre es consecuencia del pecado del hombre, pero es Dios el que lo manda. Así dice en Lamentaciones: ¿dirá alguien que Dios no manda tanto lo bueno como lo malo sobre la tierra? Pero Dios quiere, con lo bueno y con lo malo, despertarte, hacerte levantar los ojos. Deja de mirar la tierra, mira el cielo, que hay Dios soberano que ha dado su Hijo para que tú y yo seamos salvos, perdonados, limpiados, adoptados en la familia de Dios y no tengamos que temer los juicios de Dios, porque el juicio que abarca a todos estos juicios ya cayó sobre el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Y Él habrá pagado por ti y por mí si tú has creído y confiado en Él. El que cree en Él no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Y la ira del Cordero caerá sobre Él. Así es. Entonces, qué bueno es saber que en cuanto a las trompetas, debemos decir que son usadas con frecuencia a lo largo de toda la Escritura normalmente para anunciar algún evento especial. Toda la Escritura, una y otra vez, aparece la trompeta como para anunciar algún evento especial. Por ejemplo, los sacerdotes la usaban para reunir a la congregación de Israel. Reuníos, que vamos a tener culto, y sonaba la trompeta y los sacerdotes la hacían sonar. Cuando había que mover al campamento, que iban caminando por el desierto, pues los sacerdotes tocaban el shofar o la trompeta y todos seguían realmente al sonido de la trompeta. También en sus fiestas solemnes hacían sonar la trompeta. Cada fiesta tenía su toque de trompeta. Cuando iban a la batalla, para que fueran recordados a la batalla, y hacían sonar la trompeta. Y a los profetas les servían las trompetas para advertir al pueblo de su pecado, de sus pecados y del juicio inminente de Dios. Esas trompetas es para estar alerta, es para prestarle atención. Cada sonido tiene un significado muy importante para los que lo escuchaban en aquel momento y para ti y para mí hoy también. Porque nos dice que la venida del Señor, cuando se toque la trompeta, entonces Él vendrá. Y tendremos que estar alerta. En el Nuevo Testamento se asocia con el tiempo del fin.
Pero quizás, para poner una ilustración que creo que sería muy importante tenerla en cuenta, en cuanto a las trompetas en el Antiguo Testamento, que guardan un paralelismo más claro con este pasaje de Apocalipsis, quizás la mejor ilustración sería Josué, capítulo número 6. Ahí vemos sonar las trompetas y tienen un significado muy importante. Cuando Josué recibió instrucciones sobre la forma en que debían conquistar Jericó. La conquista de Jericó, una ciudad pagana, una ciudad perversa, una ciudad idólatra, una ciudad que Dios había dado instrucciones. Esta ciudad va a ser para el Dios, para el Señor. Así que los sacerdotes debían de ir delante del arca de Jehová, provistos de trompetas, y durante 6 días deberían dar vueltas a la ciudad en silencio. ¿Sabéis cuántas vueltas dieron alrededor de la ciudad? ¿Cuántas? Bueno, ¿alguien sabe? ¿Cuántas vueltas dieron alrededor? O sea, 6 días dieron una vuelta cada día. Y ahora ya está. El 7º día dieron 7. 13. 13 vueltas dieron alrededor de la ciudad. Durante los 6 primeros días todo el pueblo debería dar la vuelta. No sé el tiempo que tardarían, pero podría muy bien casi ser un día, posiblemente un poco menos, pero 6 horas, 5 o 6 horas. Todo el mundo en silencio. Nadie abría su boca, solamente las trompetas. Veamos la vuelta alrededor de la ciudad de Alicante, le das la vuelta entera en silencio. Solamente suena la trompeta. Así el primer día, al campamento de vuelta. Así el segundo día, tocando las trompetas los sacerdotes, el arca de Jehová delante, las trompetas detrás, el pueblo detrás, dando la vuelta. 6 días. El 7º día deberían de dar 7 vueltas y al final los sacerdotes tocarían prolongadamente las trompetas. Recuerdo, cada día que sonaba las trompetas, hablaba a Jericó diciendo: está próximo el juicio de Dios sobre esta ciudad. Eso era. Los de Jericó miraban en silencio. Este es el pueblo de Dios y nos están advirtiendo, nos están advirtiendo. Tu vida advierte al mundo que te rodea de que el juicio de Dios, la segunda venida, está próxima. La gente, cuando te ve a ti, cuando te escucha a ti, dice: sus palabras muestran que creen en un Dios verdadero, que es amoroso, pero que un día juzgará a la tierra. Hoy está regalando la salvación, pero un día ese Salvador se convertirá en juez y juzgará a la tierra. No es injusto Dios. Él todo lo hace bien y en su tiempo. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y esa tardanza quiere decir el juicio, la segunda venida de Cristo. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estás aquí escuchando y todavía no sabes que si viniera Cristo irías con Él o te quedarías. Confía en Él. Entrégate a Él porque Él está teniendo paciencia, deseando que tu corazón sea entregado en sus manos, lavado con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que nos limpia de todo pecado, y adoptado en la familia de Dios. Recordarlo. Qué importante es. Pero llega el 7º día y dan 7 vueltas. Y entonces a la 7ª vuelta, las trompetas que suenan prolongadamente. Entonces Dios dio las instrucciones: ahora pueblo, gritad. Entonces las murallas de Jericó cayeron
y la ciudad fue conquistada, dando lugar a que el arca de Dios, que simboliza la presencia de Dios, tomara posesión de la ciudad. Así ocurrió en aquella ocasión. Así que esas trompetas que 7 ángeles tienen para sonar, van a ejecutar un juicio semejante sobre la tierra al que ocurrió en aquella ocasión. Ahora, la palabra de Dios nos dice de que antes de que empiecen a tocar esa primera trompeta, ocurre algo que espero que tú y yo estemos involucrados en esta acción que nos viene a continuación. Dice el versículo número 3: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Silencio por media hora. ¿Por qué hubo ese silencio como por media hora? Ángeles, antes de que estos ángeles hagan sonar sus trompetas, está este incidente preliminar. Otro ángel debe presentar una ofrenda de incienso sobre el altar, y esto guarda una similitud exacta con lo que hacían los sacerdotes en el tabernáculo o después en el templo, en el día de las expiaciones. El sacerdote debía, según Levítico 16 nos dice, después tomará un incensario. Incensario es como un botafumeiro, un recipiente que lleva unas cadenas. Ese recipiente, dice, tomará lleno de las brasas del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. El sacerdote tenía que hacer esto cumpliendo rígidamente, porque había una enseñanza magnífica y muy importante para nosotros. Lo que hacía el sacerdote es que en ese botafumeiro, el incensario, iba al altar donde se sacrificaban los animales. Esto se encontraba en el atrio, fuera del lugar santo y, por supuesto, más fuera aún del lugar santísimo. Llegaba allí, cogía las brasas y cenizas de donde había sido sacrificado y quemado ese cordero y los ponía dentro del botafumeiro. Con él iba y llenaba sus puños del polvo del incienso aromático, lo echaba dentro y eso lo llevaba al incensario que estaba justo en el lugar santo, delante de la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, ese humo subía y entraba o rodeaba dentro de ese lugar santísimo, de tal manera que ese humo de olor grato se presentaba en ese lugar santísimo. Cristo vino a la tierra, fue sacrificado en el altar donde se sacrificaban los corderos, como el Cordero de Dios fue presentado, como dijo Juan el Bautista, este es el Cordero. Fue sacrificado en el monte Gólgota por ti y por mí. Y ahora nuestras oraciones, en el nombre de Jesucristo, nuestras oraciones imperfectas, en el nombre de Jesucristo, suben como olor grato. Por eso había que añadir
a Cristo a nuestras oraciones. No es que nuestras oraciones, es que nuestras oraciones necesitan el nombre de Jesucristo, necesitan la persona de Jesucristo. Lo que es concretamente es que necesitan la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es su carbón ardiendo, su cuerpo ofrecido por nosotros, mezclado con nuestras oraciones, que llegan al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Así que, en nuestro caso, diríamos que nuestras oraciones son escuchadas por los méritos del Señor, por los méritos del Señor Jesucristo, que se ofreció en la cruz del Calvario para salvarnos. Así que vemos claro que es por el sacrificio de Cristo en la cruz que nuestras oraciones pueden subir ante la presencia de Dios. El salmista lo dice en el Salmo 141:2, suba mi oración delante de ti como el incienso. Qué bueno. Me llama mucho la atención que encontramos una ilustración muy bonita de esto en la historia de Zacarías en el Nuevo Testamento. Sí, Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Para las mujeres que estuvisteis ayer, esta historia os va a ser muy familiar. Para las que no estuvieron, es una lástima, pero qué bueno. El padre de Juan el Bautista. Aconteció, dice en Lucas capítulo 1, versículo 8 al 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso. Entrando en el santuario del Señor, y escucha esto, y toda la multitud del pueblo estaba fuera, mientras él estaba en el lugar santo ofreciendo ese incienso, estaba fuera, ¿y qué estaba haciendo? Orando a la hora del incienso. ¿Tienes una hora de orar a Dios? ¿Tienes un tiempo que te apartas con tu Señor? ¿Tienes un tiempo en que ese incienso, que son las oraciones de los santos, son elevados a la presencia del Señor? Recuerda que en el nombre de Jesucristo Dios escucha toda oración. No es que contesta toda oración a nuestro antojo, pero sí escucha toda oración en el nombre de Jesucristo. Porque Dios sí que contesta las oraciones, pero recordar que hay 3 contestaciones. Es sí, no o espera, que quizás no ha llegado el momento. Y Dios, que escucha toda petición, está esperándote a ti cada día para que ores a Él. Está esperándote a ti en cada culto de oración, en cada reunión que se reúne el pueblo de Dios para elevar ese incienso aromático. ¿Sabéis una cosa? Esto que estaba haciendo Zacarías solía durar media hora. ¿Os suena media hora? ¡Qué casualidad! Yo creo que esto está ocurriendo porque Dios de algún momento dice, silencio, para mí las oraciones de mi pueblo, de mis hijos, son muy importantes. Quiero escucharlas, quiero atenderles, quiero ver sus corazones. ¿Consideras la oración importante delante de Dios? Quizás la pregunta es, ¿consideras al Dios que quiere escuchar tus oraciones importantes para ti? Él quiere escucharte, Él quiere oírte. Podemos estar seguros de que para Él, Señor, las oraciones de los santos son importantes. Y de hecho, lo que aquí vemos es que se establece una relación directa entre las oraciones de los santos y escucha, y aquí, la ejecución de los juicios que vendrán. Dios está escuchando a esos santos que piden justicia, a esos santos que están esperando que Dios obre, a esos santos que Dios dice, basta ya del pecado, basta ya de la maldad. ¿Hasta cuándo, Señor, permitirás que este pueblo
viva desenfrenado y sin tenerte en cuenta a ti. Y Dios dice, tengo un tiempo de gracia, pero hay un tiempo en que la gracia dirá, basta ya.